En la mitología griega, Lucifer era la deidad de la luz, Fósforo, portador de la luz, nombre que se le da a la llamada estrella de la mañana, que es el planeta Venus. El único cuerpo celeste, además de la luna, tan brillante que proyecta una sombra sobre la Tierra. A veces también se lo llamaba Eósforo, y en los mitos iniciales se lo consideraba en forma de dos deidades distintas junto con Hesperus, o Véspero para los latinos, que era la estrella vespertina, porque de hecho Venus fue visible en dos momentos del día. En realidad, Fósforus y Vesper representaban la misma estrella, que aparecía antes de la salida del sol y al atardecer. Así, en la cosmogonía griega y romana, la estrella de la mañana, la más brillante y hermosa, correspondía al dios en griego Fósforo y al latino Lucifer, que era el hijo de Eos y del titán Astreo. Y hace referencia al planeta, que después tenemos a la diosa Venus, que es otra cosa también. Hay mucha confusión con respecto a los nombres, porque todo ese problema viene a partir de las traducciones que se van haciendo. Entonces, tenemos varios personajes, varias entidades a las que se les pone el mismo nombre y después quedan todos metidos en la misma bolsa y nos crean una confusión tremenda. Entonces, tenemos lo principal, el planeta que existe, que sabemos que existe, que sigue estando ahí, que se llama Venus, y que en aquel momento, en la época de los griegos y los romanos, pero también los egipcios, todos los pueblos lo veían. Era uno de los que emite mayor luz, entonces lo podían ver muy bien y lo llamaban la estrella de la mañana y la estrella de la tarde, por esto de que era visible en el cielo dos veces. Los egipcios, por ejemplo, creían que eran dos, ellos le llamaban estrellas, creían que eran dos estrellas diferentes. Sin embargo, ya los griegos se dieron cuenta que era la misma que aparecía o que la veían dos veces. Y bueno, nosotros sabemos que es un planeta además. Y por eso tenía dos nombres, según si era en su aparición de la mañana o en su aparición de la tarde. Y por eso en latín se le llamaba Lucifer, que significa la estrella de la mañana. Y Vesper, de donde viene la palabra vespertino, era el nombre que se le daba cuando aparecía por la tarde. De ahí viene el nombre, a partir de su etimología, y eso es lo que significa. Y en el panteón griego y romano existía un dios con este nombre, que tenía que ver, en realidad, en su relación con el planeta. Y como dije anteriormente, también existía en otras culturas, solo que para ellos eran dos diferentes, es decir, dos estrellas, porque lo veían luminoso y lo llamaban estrellas, y eran dos distintas. Y ya para griegos y romanos sabían que era el mismo cuerpo celeste que se veía dos veces durante el día. Bien, ahora en el contexto de la tradición cristiano-judía, llegó hasta nuestros días el nombre Lucifer entendido como uno de los ángeles de Dios, incluso un serafín. Entonces, en la Biblia aparece este nombre que primero brilla y después cae, pero en realidad la Biblia nunca habla de un Lucifer como refiriéndose a un ángel caído, mal que tenga este nombre. Esto es una interpretación y algo que posteriormente se empezó
a propagar. Y ahora vamos a ver cómo fue. Lo que normalmente a uno le cuentan de Lucifer en la cuestión de la Biblia es que era un ángel caído, que había sido considerado el ángel más resplandeciente de Dios, por eso de ahí su nombre, porque era como la estrella de la mañana, sin tener en cuenta que estaban hablando de Venus, pero bueno, esto es otra cuestión. Y el que tomó una decisión contra Dios y que mereció el castigo divino, que fue precipitado en la tierra, y de ahí nace después esta idea del mal, que los padres de la iglesia lo utilizan como símbolo del mal más oscuro y como si fuera el único además. Pero bien, después se habla, se menciona a una entidad maligna en la Biblia muchas veces, pero no se utiliza este nombre. Lo que pasa es que uno ya al tenerlo incorporado lo asume como que están hablando de él. Pero ahora vamos a ver cómo es que esto se dio y cómo es que nosotros tenemos esa idea en la cabeza. El término Lucifer en realidad aparece solo en las escrituras, digamos, aparece en Isaías, en el libro de Isaías. Es el único lugar en donde aparece, hablando del Antiguo Testamento. Y la frase más célebre que siempre se menciona es la que dice: ¿cómo es que caíste del cielo, Lucifer, hijo del amanecer?, que está en Isaías 14:12. Donde dice Lucifer, porque esto es una traducción, para empezar es una traducción al español que se hace a partir de la traducción latina, pero la obra en latín viene a su vez a traducir la obra original del hebreo antiguo. Entonces, donde se puso Lucifer es una traducción de la palabra hebrea Heilel. Perdón por la pronunciación, porque no sé hebreo, pero calculo que se pronunciará Heilel. Se escribe H-E-Y-L-E-L. Bien. Ahora, resulta que Lucifer, lo traducen por Lucifer como hijo de la aurora, porque es lo que dice después, hijo del amanecer, pero lo está usando como un nombre propio, como si fuera el nombre de una persona real, una persona hija de la aurora. Pero esta interpretación, que es bastante más corrida en el tiempo, digamos, viene con la traducción en la versión de los 70, se llama Septuaginta, es decir, la versión de la Biblia en griego, de un texto hebreo antiguo, y de ahí es donde surge esta confusión. Entonces, a partir de ahí, universalmente para los cristianos, la visión compartida de un maligno llamado Lucifer comenzó a afianzarse. Y hoy se sabe que es un error de traducción y o interpretación que ya está absolutamente acreditada. Y vamos a ver mejor cómo es el pasaje de Isaías. En el libro de Isaías se usa el término Lucifer en la traducción, Heilel en el original, en la frase que en el original se debería leer algo así como Helel ben Zahar. Y en esa construcción, en esa oración, está utilizado como un adjetivo, no como un nombre propio. Y eso cambia muchísimo las cosas. Para el que sabe algo de semántica, y para el que recuerda lo que estudió en la escuela, sabe muy bien que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Bueno, entonces en este caso esta palabra Heilel es un adjetivo y se usaba para burlarse del rey de Babilonia. ¿Cómo sabemos esto? Porque es lo que viene relatando ese capítulo del libro de Isaías. Estaba hablando de Babilonia específicamente y muy claramente, además. No está usando ninguna metáfora. Y en ese momento lo que hace es comparar al rey de Babilonia con la caída de la estrella de la mañana, que era Venus, para los romanos Lucifer. Y no le está dando el significado de nombre propio, es decir, el nombre de una persona al que llamaron portador de luz, sino que está hablando en términos astronómicos y míticos, según los romanos, utilizando a la estrella portadora de luz, a donde ahí portador de luz es el adjetivo que modifica a estrella, no es el nombre propio. Bueno, este pasaje empieza en el versículo 4 del capítulo 14 del libro de Isaías. En ese versículo 4 es donde empieza a hablar del rey de Babilonia y dice: entonces cantarás esta canción sobre el rey de Babilonia y dirás: se acabó la arrogancia. En ese mismo capítulo, pero en el versículo 11 y 12 dice, en el 11 dice: ha caído en el infierno tu pompa, la música de tus arpas, debajo de ti hay una capa de podredumbre, tu manta son los gusanos. Está hablando del rey de Babilonia. Sigue hablando del rey de Babilonia. Y acto seguido, en el 12, dice: ¿cómo es que caíste del cielo, Lucifer, hijo de la aurora? ¿Cómo fue que fuiste derribado, señor de los pueblos? Por eso sabemos que está hablando del rey de Babilonia, porque es de lo que está hablando en todo ese capítulo. Entonces, ya sabemos, y eso a partir de los estudios que han hecho los traductores y demás y otros eruditos al respecto, que la traducción correcta no es Lucifer, hijo del amanecer, es decir, Lucifer nombre propio, hijo del amanecer, que es el que lo modifica, sino Lucifer estrella de la mañana, que es Venus. Está haciendo un parangón entre la caída, porque ellos lo consideraban una caída desde la mañana cuando salía hasta la tarde, que se lo volvía a ver como que caía, y eso sería lo que le estaría pasando al rey de Babilonia, que fue el señor de los pueblos, porque era el rey superpoderoso, digamos, y que venía en caída, digamos, en picada, y que iba a ser castigado por las cosas que había hecho. Recordemos que él está hablando de Nabucodonosor, que fue quien destruyó el primer templo. Y que obviamente para el pueblo judío era alguien totalmente execrable. Y el Antiguo Testamento lo que nos está contando es la historia del pueblo de Israel. Entonces es lógico que tengan este concepto del rey de Babilonia y que escriban eso. Eso es absolutamente normal y entendible, y ahí es donde cobra una lucidez total el texto. Bien, ahora, la palabra que se utiliza en el original, que es Heilel o Helel, porque recordemos que cuando ellos escriben en hebreo, en este hebreo antiguo no usaban las vocales, usaban solamente las consonantes. Entonces las consonantes se pusieron después para poder leerlo, y bueno, ahí también hay ciertas diferencias según la vocal que se le vaya poniendo. Por eso no se sabe si es Heilel o Helel, pero bueno, eso es lo que está escrito en los versículos de Isaías. Helel tiene el significado de resplandor, o incluso de un ser alabado, digamos. Entonces, de ahí, bueno, sabemos que es un adjetivo, no es un nombre propio ni un nombre personal, como se lo ha tomado después, como que se estaba refiriendo a una persona. No, estaba adjetivándola. Entonces, la mala traducción que hicieron llevó a considerar
a Lucifer como una entidad malvada y por tanto asociarlo con Satanás. De donde también tenemos para hablar de Satanás, porque el hebreo Satanás, que significa oponente o enemigo o acusador, es una palabra que deriva del sumerio Satam. De eso hay un video que yo ya subí con la explicación. Y Satam, en su original, significa administrador o en realidad cabeza o jefe. Por ejemplo, de una administración, que sería el caso. Es como un puesto, un cargo que se les da. Más tarde San Jerónimo, cuando traduce el Antiguo Testamento, Satanás lo traduce al latín diabolus, que significa el que divide. Y así desde el siglo IV hay otro término para indicar al maligno. Entonces, que también teníamos que Satán, que es el original, es el nombre original en sumerio, Satanás es lo como sonaría, digamos, en hebreo, está hablando del jefe de la administración y tendría que ver con alguna entidad que para los sumerios sería lo que ellos llamaban dioses, que está, bueno, puesto bastante en duda, que como administrador, como era un ser despiadado, que en este caso, en el caso de la mitología sumeria, era Enlil el que administraba y era era un ser bastante malo, digamos, entonces se asoció la palabra Satán, que en un principio simplemente era un cargo de administrador, como lo ejercía esta entidad que era bastante malévola, entonces pasó a tener una connotación negativa el nombre. Es lo mismo que posteriormente pasó con los sátrapas de Persia, que ahora uno lo utiliza casi como un insulto y es un cargo político. Lo que pasa es que eran todos corruptos, entonces ya la palabra tomó eso. Entonces, bueno, de ahí es donde ese es todo el hilo conductor que nos va llevando a cómo es que llegan a nuestros días estas palabras, ¿no? Entonces, llegó un punto en el que ya tenemos a Satanás, que es una traducción hebrea del sumerio, que era un cargo político, pero como era ejercido por un ser malévolo, entonces ya tomó digamos, un cariz negativo y se utiliza a la entidad maligna. Esto fue traducido a su vez por diabolus. Entonces ya tenemos dos palabras que pasaron a nuestro idioma, o sea, no es que una suplantó a la otra por ser su traducción, sino que pasaron las dos. Entonces ya tenemos dos palabras para designar a la misma entidad maligna. Y después tenemos a Lucifer, que está hablando del rey Nabucodonosor, que como también era considerado un ser nefasto, digamos, entonces también tomó esta connotación negativa. Pero que no estaría, en este caso, no sería la misma entidad que Satanás o el diablo. Serían dos cosas diferentes. Lo que pasa es que todo pasó a referirse a lo mismo. Entonces, en el Antiguo Testamento, este nombre de Satanás aparece algunas veces y se refiere a un ángel que está subordinado a Yahvé y que era fiel a Yahvé. Y en el Nuevo Testamento se lo menciona, sin embargo, varias veces como el tentador y oponente de Jesús. Pero en ningún momento habla de que haya tenido un pasado angelical o de que haya sido un ángel caído. Entonces, no lo podemos asociar con la historia de Lucifer, el supuesto ángel caído, porque eso no está mencionado. En los versículos de la Biblia, desde el Deuteronomio hasta el Génesis, lo que se menciona en hebreo es Elión y Yahvé, que es la divinidad a la que se le asignó la protección de Israel. Y más precisamente Elión, en algunos pasajes, es el dios supremo del panteón cananeo,
que le asigna a Yahvé la protección de Israel, o sea que estaría por encima de Yahvé. Por lo cual ahí ya vemos, porque Yahvé sería un Elohim. Elohim hay muchos, no hay uno solo. Cada pueblo, digamos, tenía asignado uno y este era el que estaba asignado al pueblo de Israel. Yo sé que esto a la gente que es muy creyente no le gusta, que lo detesta, que se les digan estas cosas. Yo eso lo respeto, no es con animosidad, sino que es un análisis objetivo de lo que está escrito, de las palabras que están escritas. Y después cada uno puede creer en lo que quiera. Lo que no nos podemos hacer los tontos es con lo que está escrito ahí, y que incluso está avalado por los rabinos, que, digamos, uno tiene que tener en cuenta la opinión de los rabinos, por más católico que sea, porque el texto original del Antiguo Testamento les pertenece a ellos en cuanto a que cuenta la historia de su pueblo, que es su libro sagrado y está escrito en su idioma. Entonces sí que hay que tener en cuenta lo que ellos dicen, y ellos mismos nos están diciendo qué significan estas palabras y cómo las interpretaciones posteriores hechas por los diferentes teólogos no tienen nada que ver con lo que está ahí escrito. Entonces, hay que poder hacer la diferencia de que si alguien cree determinadas cosas a partir de los teólogos, está muy bien, pero que sepan que es a partir de los teólogos, que hacen una interpretación de lo que está escrito en la Biblia. Para los judíos, que son los que crearon el Antiguo Testamento, no hay que hacer una interpretación, porque para ellos el sentido es literal. Entonces, nadie puede decir si eso está bien o está mal. Es lo que hay. Entonces, cuando empiezan todas esas discusiones sobre teología, religión, libros sagrados y qué sé yo, hay que saber muy bien de lo que se está hablando y tener en cuenta que de dónde surgió el libro. Y el libro está escrito, el original está escrito en hebreo. Entonces, todo lo que se haga hay que hacerlo a partir de ese idioma, porque las traducciones son un problema. Y eso lo digo como traductora, yo lo conozco desde adentro, el mundillo de las traducciones. No se puede uno confiar de ninguna traducción, y no es porque uno piense que el traductor lo hace a propósito, que a veces sí sucede que lo hagan a propósito, pero dejando eso de lado, suponiendo que siempre es de buena fe, es muy fácil caer en errores de traducción. Y ni hablar cuando se hace una traducción sobre otra traducción, porque arrastra un montón de problemas y crea nuevos. Entonces, acá estamos viendo que además, bueno, toda esta historia de la palabra de Lucifer, porque eso, digamos, desmistificar el nombre o la palabra no quiere decir que uno esté negando la existencia de la entidad, en absoluto. Simplemente decir que esa palabra está mal difundida. Si bien ya para nuestros días, después de tantos siglos de utilizar la misma palabra para denominar a cierta entidad, ya tiene un uso vulgar, digamos, propagado, que se asocia ese nombre, que no es un nombre, volvemos al punto, es un adjetivo, que se asocia esa palabra con esa entidad después de tanto tiempo, lógicamente queda con una connotación negativa y de alguna forma ya quedó marcada. Entonces, evidentemente,
ya queda creada la conexión, pero no es la conexión que estaba en el texto original, es una conexión que se crea a posteriori y que con tantos siglos de divulgación ya queda asociada. Entonces, hoy por hoy, lógicamente, si uno menciona el nombre, vuelvo a repetir, lo que se considera ya hoy en día un nombre propio, que no lo es, que era un adjetivo, o sea, se distorsionó de tal forma que se transformó en un nombre propio de una entidad maligna que no se llamaba de esta forma, pero ya hoy por hoy quedó así. Entonces, sí es verdad que si alguien hoy nos dice, nos menciona esta palabra, lo más probable es que en nuestras mentes surja la asociación con la entidad maligna, porque ya es como la Real Academia cuando tiene que andar cambiando el diccionario, porque después del mal uso de una palabra durante mucho tiempo, termina siendo aceptada por todos y utilizada con ese significado, que es lo que pasó con este nombre. Pero lo que yo quiero marcar acá es que muchas veces se confunden, porque esto, volvemos al comienzo de la charla en donde se hablaba de Venus. Entonces muchas veces se habla que el culto a Venus tiene que ver con Lucifer y entonces la gente se confunde y piensa que Venus es algo malo o que trae alguna influencia negativa. Y no pasa por ahí, sino que en un principio se nombró a este rey en las escrituras con este término para hacer ver su caída, para demostrar su caída, y bueno, y se formó todo este embrollo, y lo que hoy en día denominamos con el nombre de Lucifer, que es la entidad maligna, ya no tiene nada que ver con lo que era en un principio, que se utilizaba para mencionar al planeta, o como ellos decían, el cuerpo celeste. Entonces, no necesariamente cuando uno ve que los romanos tenían hablaban de Venus con el nombre de Lucifer, no es que era algo maligno, estaban hablando del planeta. Por eso vale toda esta aclaración, para entender por qué la relación entre el planeta Venus y Lucifer. En un principio simplemente estaba describiendo las características del planeta, que era esta luminosidad y que aparecía por la mañana, y que se aplicó luego en el libro de Isaías para adjetivar al rey de Babilonia, y a partir de ahí se formó todo un lío con las traducciones, no con el original, a partir de las traducciones. Lo mismo pasa con la diosa Venus, que también quedó ahí ligada la mezclan con Lucifer y tampoco, o sea, dejemos de lado si eran cultos paganos y todo eso es aparte, pero no está bueno, digamos, hacer todo este lío sin saber, por lo menos saber de dónde viene esta conexión, ¿no? Y saber que, digamos, está mal hecha hoy en día, que antiguamente sí tenía un sentido y que hoy ese sentido quedó tergiversado. Hoy en día para nosotros Lucifer es la personificación del mal, así como Satanás o el diablo. Pero bueno, esto es algo que empezó después, porque como decíamos es un término latino que significa portador de luz o la estrella de la mañana para referirse a Venus, que también, bueno, la conocían los griegos con este mismo significado, o sea, con este mismo nombre que le daban, pero en griego, que era fósforo. E incluso está en escritos romanos, donde, por ejemplo, Plinio el Joven decía: la estrella conocida como Venus, cuando sale por la mañana antes del sol, se define como Lucifer, mientras que cuando brilla al atardecer, después del sol, se define víspera o vesper, y de donde viene vespertino.
Y esto es desinformación en realidad, porque este término nunca se asoció con el mal hasta finales del siglo XVI. O sea, ni siquiera cuando se escribió la Biblia o el Antiguo Testamento. Esto fue a partir del siglo XVI. Cuando San Jerónimo hizo la traducción en el 350, 360, 70 por ahí, mediados del 300, usó el término en dos ocasiones en la traducción de la Biblia de Nicea. Digamos, él hizo una reelaboración de la Biblia de Nicea al griego desde la perspectiva de la creación de la Biblia católica, conocida como la Vulgata. Y cuando él lo utilizó fue justamente en el libro de Isaías 14:12, utilizando este título de estrella de la mañana, atribuyéndolo al rey babilónico. Es un atributo que él le da. Y a ver, el primer registro histórico comprobado sobre el uso de la palabra Lucifer como designación atribuida a la encarnación suprema del mal es la de Dante Alighieri. O sea, ya no estamos hablando de la Biblia, porque en el Antiguo Testamento, en la traducción, se sigue hablando, o sea, Jerónimo seguía hablando del rey de Babilonia, solo que traduce Helel por Lucifer. Y no está hablando de la entidad maligna que todos sabemos ya. Esto parte a partir de Dante Alighieri, cuando escribió en la Divina Comedia, y usa ese término como un sinónimo de Satanás. Entonces, es más, en ese momento la Divina Comedia no era una obra conocida ni famosa en su propia época, sino que lo fue en décadas siguientes, como siempre, como con los grandes genios que se hacen famosos cuando ya se murieron. Es decir, solo con la reimpresión del último manuscrito, que es conocido como La Divina, de Giovanni Boccaccio, el mundo tuvo la oportunidad de conocer a Dante y su visión del paraíso, el purgatorio y los círculos del infierno. Entonces, eso se lo debemos a que haya llegado hasta nosotros, se lo debemos a Giovanni Boccaccio. Bueno, eso es lo que tenemos, así como la primera vez que se lo utiliza como sinónimo de Satanás. Después está el tema de cuando se hizo masivo, que fue con Milton. Ahí fue donde realmente se hizo totalmente masivo este asunto, y ahí ya quedó directamente para la posteridad, digamos, y nos llegó así hasta el día de hoy, y ya bueno, ya está, ya quedó con esa connotación tan negativa, ¿no? Y ahora ya sí que es un sinónimo, pero no tenemos que confundirnos cuando hablan de Venus y el culto a Venus y todo eso. No es que están haciéndole un culto a Satanás, sinónimo de demonio, sino que es por la etimología de el nombre de que se le daba a Venus. Entonces, después, esto fue solo después de la publicación del Paraíso Perdido de Milton, que fue en el año 1667, que el término Lucifer queda directamente plasmado como la encarnación suprema del mal. Y ahí pasa a la tradición común, y así es como lo conocemos hoy en día, pero no tiene nada que ver con otras cosas. Entonces, bueno, esta era la aclaración. Esto está en el mapa, está puesto como Venus, estrella de la mañana, Lucifer,
Y después, que ya a partir de ese año de 1667, como ya pasa a ser casi oficialmente un sinónimo, pero oficialmente, vulgarmente, después sí tenemos que hay cultos luciferinos y demás relacionados con Elith, pero porque, claro, no le están rindiendo culto a Venus, no, bueno, están tomando, eso ya tiene que ser, se tiene que hacer en otro video, pero están tomando este nombre, incluso para ellos es benéfico, y por eso muchas veces también está el conflicto de decir, pero ellos dicen que ellos adoran a Lucifer, y cuando lo explican dicen que es al portador de la luz. Claro, porque están tomando este nombre original, pero detrás de eso están utilizando al que vulgarmente se denomina con ese nombre. Se están aprovechando de esta confusión, porque si uno se pone a indagar, encuentra con que la descripción que ellos hacen es verdadera, es decir, están tomando la concepción original, pero en capas más profundas vemos que los cultos son negativos, pero te lo explican desde un punto de vista positivo. ¿Por qué? Porque hacen uso de esta confusión, que muy probablemente haya sido hecho adrede, para que nosotros tengamos este problema cognitivo casi, porque te ganan en una discusión cuando van al origen de la palabra y al decirte que en la Biblia no está mencionado con respecto a la entidad maligna, y en eso tienen razón, pero después hay que ver qué es lo que hacen con eso, ¿no? Entonces, es bueno marcar esta diferencia para saber de dónde surge, qué significa, cómo fue utilizado, cómo evolucionó a lo largo del tiempo, para que no nos hagan estas zancadillas, porque el juego de palabras se utiliza siempre para confundir. Entonces hay que saber muy bien qué es cada palabra, para qué se utiliza, para qué se está utilizando y cuál fue su evolución a lo largo del tiempo. Y bueno, saber que empezó de una forma, que significaba una cosa, que en el texto está escrito de esa manera, con el significado original, y que vulgarmente se transformó en otra cosa a partir de literatura profana, no religiosa. Entonces, cuando se rasgan las vestiduras mencionando la Biblia, hay que saber muy bien lo que dice la Biblia, sobre todo en el original, aunque en este caso también la traducción está hablando de lo mismo. Lo que pasa que hay que tener en cuenta la cultura de donde salía y a quién se estaban refiriendo y qué categoría de palabra era, si era un adjetivo o si era un nombre propio. Entonces, bueno, haciendo todas estas salvedades, entonces ya tenemos que saber a qué nos referimos y qué está relacionado con qué. Así que bueno, dejemos a Venus tranquilo con el tema maldito, y saber que en su origen era una cosa y ahora se toma de otra forma, y tenemos que dejar de lado que eso provenga de algo divino, que venga de un análisis divino. Eso es algo puramente terrenal que hicieron los hombres y que modificaron los nombres y sus significados.